Muy probablemente entraste a este video esperando que yo te dé la combinación de cables, pero la verdad es que no es así. En todos los casos se necesitan dos cosas. Primero, que tu estéreo sea compatible para poder conectar los controles al volante. Y segundo, en todos los casos es necesario comprar un módulo sin excepción. En todos los carros, no importa qué año, no importa qué marca, en todos es necesario comprar un módulo y conectarlo con el estéreo. Lo comento porque hay muchos comentarios en los cuales me dicen, oye, por favor, ¿podrías decirme qué cables conectar? ¿Cuáles son los colores para hacer funcionar mi estéreo con los controles al volante de mi carro? Con esto no quiero decir que no se puedan conectar. Sí se pueden conectar en casi todos los casos. Va a ser muy raro el que no puedas encontrarlo, pero en casi todos los casos vas a poder hacer funcionar los controles del volante junto con tu estéreo. Pero para que me entiendas mejor, haz de cuenta que tu carro habla español y tu estéreo habla japonés. Necesitas un traductor para que el estéreo entienda lo que le quiere decir tu carro. Así es que vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. Otra vez regresó el ángel vikingo porque ya me dejé crecer mucho la barba. Muchos me comentan que obviamente esta no es una barba grande, ni mucho menos, pero yo no me la dejo, no me gusta. Siempre me la estoy rasurando, pero ahorita por la situación que está habiendo, a veces como no salgo mucho, pues me la dejo, pero no me gusta. Ahorita ya estoy viendo las repeticiones de ahorita del video. No me gusta cómo se me ve y también porque no me sale mucha, pero bueno, de vez en cuando me van a ver así. Entonces, con el tema que estábamos hablando, yo en este caso, bueno, yo no tengo controles al volante, espero pronto conectarlos. Primero, ¿cómo reconocer si tu estéreo trae entrada de controles al volante? O si es que vas a comprar el estéreo, saber cuál es el que tiene entrada o es compatible con los controles al volante. Y miren, casi todas las marcas son iguales a excepción de una, lo que es Sony, Pioneer, JBC, Alpine, la mayoría traen lo siguiente. Bueno, yo aquí le voy a quitar la carátula. Como ustedes saben, en casi todos los estéreos tenemos la entrada auxiliar, que es un hoyito como si fuera de audífonos en esta parte, ¿vale? Casi todas las marcas que son compatibles con la entrada de controles al volante deben de traer una entrada como si fuera de audífonos, pero en la parte de atrás del estéreo, donde se conecta el arnés de los cables, donde se conecta los RCA, donde se conecta la antena, debe de traer una entrada que diga remote y que es muy parecida a la de audífonos. Me parece que en algunos casos es un poquito más pequeña. En el caso de Sony, por ejemplo, la entrada es de color azul. De hecho, muchos a veces se confunden, piensan que esa es de auxiliar y quieren conectar ahí un auxiliar, pero no es así. Esa entrada es para los controles al volante. Y en el caso de Kingwood, ahorita lo van a ver, yo aquí ya tengo quitado mi estéreo. En el caso del Kingwood debe de traer un cable azul con amarillo, que es este. Se quiere dejar que es este de aquí. Los Kingwood son los únicos que son diferentes hasta donde yo he visto, que traen un cablecito color azul con amarillo. Como ustedes saben, todos traen el azul con blanco, traen el azul, que son salida de corriente para antena y salida de corriente para el amplificador. En el Kingwood trae un cable azul con amarillo, ¿vale? Que es como este. Y que dice así, en la mayoría, Remote Input. Este cable es el que van a conectar al modulito de los controles al volante. En los otros casos, como les comentaba, la mayoría de las marcas lo que utilizan es un cable como si fuera de auxiliar en la parte de atrás. En este caso no lo trae, pero en todos los demás lo trae en esta parte de atrás, ya sea de este lado o de este lado. En algunos casos lo dice remote, en algunos casos no, pero la vas a reconocer luego en la parte de atrás. Eso es lo primero, lo básico. Revisar si tu estéreo es compatible con controles al volante, porque si no, no tiene caso que te consigas el módulo porque no le va a quedar. O de lo contrario, tienes que comprarte un estéreo, o si apenas vas a comprar el estéreo, revisar o preguntar que sea compatible con controles al volante. Debes de cerciorarte bien que tenga esa entrada, como les comentaba. Si es marca Kingwood, debe de traer un cable azul con amarillo, y si es de cualquier otra marca, debe de tener atrás una entrada parecida al auxiliar que diga remote. Ahora bien, vamos con el módulo. Primero les voy a enseñar cómo buscar su módulo. En este caso yo lo voy a hacer en línea. Hay algunas tiendas grandes que los manejan, que puedes ir a preguntar por ellos. Pero como les comentaba en otro video, aquí en el lugar donde estoy no hay tantas tiendas especializadas en eso. La mayoría de esas cosas especiales las hago en línea. Yo lo voy a enseñar aquí. Si tú sabes de alguna tienda que se dedique especialmente a este tipo de cosas de audio de los carros, puedes ir a preguntar con las mismas palabras que yo voy a buscar aquí. En este caso, como les comentaba, es muy sencillo. Solamente hay que irse a internet, a Google Chrome. Y van a buscar tal cual interfase de mandos al volante. Como ven, ahí aparece la opción. Y vamos a buscarlo por algo en específico. Yo en mi caso vamos a poner el ejemplo de Honda. Honda es uno de mis carros favoritos que algún día quiero tener. Que son alcanzables, por decirlo así, porque hay otros carros también que me gustan mucho, pero híjole, son bastante caros. Entonces no creo que por el momento en mucho tiempo pueda llegar a alcanzarlos.
pero el Honda para mí es algo, tal vez en unos añitos pueda alcanzar esa meta. Entonces vamos a poner el caso de Honda Civic, ¿vale? Vamos a darle a buscar, como pueden ver luego aquí me aparece, en este caso la opción es de Mercado Libre. Y aquí me dice que es interfaz volante Honda Civic 2006 a 2011. Te va a especificar tanto el año como el modelo del carro. Como pueden ver aquí está la interfase, de hecho ya viene con todas las conexiones listas para el estéreo que vayas a conectar. Esto es solamente un ejemplo. Vamos a buscar ahora, no sé, igual interfase. Pueden buscarlo como mandos o pueden buscarlo como controles. Como pueden ver también aquí está, interfase de controles al volante de SEAT. Y también nos dice los años 2002 a 2008. Entonces lo único que tienes que hacer es buscar tal cual interfase de controles al volante y vas a poner la marca y el modelo de tu carro. Ya sea un Honda Civic, Honda Accord, Honda Element. Pueden buscarlo para Bora. Bora me parece que sí, algunos modelos tienen. Pueden buscarlo en este caso para Ibiza. Van a ir buscando su carro. Que de antemano les digo, si hay algunos modelos que no los hay, no te desesperes si no lo encuentras. Trata de buscarlo bien. Pero sí hay algunos que yo he tratado de buscarlos, por lo menos en el lugar donde estoy, y no los he encontrado. Ahora, la conexión es muy sencilla. Como pueden ver en los que hemos buscado aquí, la mayoría ya trae su conexión completa. Ya nada más viene, digamos que todo listo para enchufarlo. No es nada difícil conectar estos modulitos porque ya vienen casi todo junto. De hecho, es una de las razones por las que me tardé mucho en hacer este video. Primero traté de buscar algún módulo en especial para enseñar a conectarlo, pero como ustedes saben, hay muchísimas marcas de carro, muchos modelos, varían mucho en los años, en las series. Son muchísimos modelos de carro y ni hablar tampoco de los estéreos, entonces era algo con lo que nunca iba a acabar. Yo les muestro todo esto para que se den una idea de lo que tienen que buscar, pero créanme, es muy sencillo. De hecho, también pueden irse hacia la parte de abajo y te va a especificar para qué modelos es compatible, tanto del carro como del estéreo. Como pueden ver por aquí, debe de traerlo. La interfaz es compatible con marcas Pioneer, Clarion, Alpine, Sony, Philips. Te dice todos los modelos. Entonces es muy sencillo encontrarlo y ver si es compatible con tu carro. Si tienes alguna duda en cualquier parte, ya sea en Mercado Libre, en Amazon o en cualquier otra, puedes dejar tus preguntas para ver si realmente es compatible con tu estéreo y con tu carro. Solamente es cosa de tener paciencia y estar buscando bien, leer bien las descripciones para que puedas encontrar tu módulo. Discúlpenme la verdad si no puedo enseñarles bien la conexión. Yo en este caso no tengo la oportunidad porque, bueno, yo tengo un Pointer, no tiene controles al volante. Pero no es necesario, no te trabes nada más por esto. Créanme que la instalación es muy sencilla. Yo, como te lo comentaba, traté de buscar la oportunidad de hacerlo, pero nunca voy a terminar. Hay muchísimos modelos y siempre iba a haber dudas. Entonces, con que leas tú la descripción, con que veas bien para qué modelos es, para qué año, para qué estéreos, que veas si tu estéreo trae la entrada para controles al volante, con eso es suficiente. Digamos que esta guía es completa para que lo puedas hacer en cualquier carro que tú estés buscando. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.